Bueno, buenas tardes a todos. De alguna manera, a lo que el mindfulness invita es ampliar tu forma de ver. No dice que tu forma de ver anterior no sea correcta, dice que es limitada y que si quieres ver más opciones en tu vida, es bueno que explores lo que hay, o es deseable que explores lo que hay más allá del mapa. El doctor Herbert Benson era un hombre muy preocupado con la hipertensión arterial. Se sabía, obviamente, que cuando una persona está tensa, está estresada, activa una parte del sistema nervioso que se llama sistema nervioso simpático. Un sistema nervioso que lo que hace es ponerte en situación de alarma. Y todos nosotros tenemos en los lóbulos temporales del cerebro, a la altura de las orejas, unos núcleos que se llaman amígdalas y que están en el cerebro. Cuando tú piensas que estás en peligro, el detector se activa. Y al activarse ese detector en la amígdala, el núcleo central de la amígdala, pone en marcha el sistema nervioso simpático y una de las cosas que hace es subir la tensión arterial. Ahora bien, había un suizo, Walter Rudolf Hess, que era un oftalmólogo y que se convirtió en investigador, que ganó en 1949 el Premio Nobel de Medicina y que había descubierto en el cerebro una estructura que se llama el diencéfalo, y en el diencéfalo había encontrado un núcleo, que en realidad corresponde al hipotálamo anterior, y que era un núcleo capaz de activar la respuesta contraria, es decir, producir un estado de calma, contrarrestar la activación del sistema nervioso simpático. Hasta que por una serie de curiosas casualidades cayó en sus manos un libro que le hablaba de que la comunidad budista era capaz de hacer cosas con su cuerpo que parecían imposibles. Y lo que él vio es que efectivamente ciertas prácticas muy antiguas que están basadas en las enseñanzas de Buda activan ciertos centros del cerebro que a su vez ponen en marcha esta respuesta de relajación, y fue el primero en la historia que empezó a hacer registros médicos para ver lo que pasaba en estos estados meditativos. Todos sabemos que vivimos en una época muy compleja. No es un mundo en cambio, es un cambio de mundo. Todos tenemos que aprender a hacer cosas nuevas, a desarrollar nuevas habilidades, manejarnos mejor con las tecnologías digitales. Y todo esto precisa de nosotros una velocidad para captar información, procesar información y manejarla superior a lo normal. Para eso hace falta una estructura llamada el hipocampo. Pues una de las cosas más fascinantes que se vio es que cuando una persona entra en estos estados de calma interior, de sosiego, de paz, una de las cosas que se observó, sobre todo por la doctora Zara Lazar del Hospital General de Massachusetts, también dentro del grupo de Harvard, una de las cosas que se observó es que cuando uno consigue no parar ese parloteo, porque ese parloteo va a seguir, es lo que fabrica la mente, lo que se llama la mente dualista, pero cuando tú consigues que no te atrape, entonces los hipocampos, los centros de la memoria y el aprendizaje aumentan en volumen. Es decir, el ruido mental reduce tu capacidad de aprender, reduce tu capacidad de procesar la información, reduce tu capacidad de incorporar nuevas habilidades. Lo que hace el mindfulness es separar la onda. El dolor tiene que estar, es parte de nuestra naturaleza, pero el sufrimiento es una creación de la mente humana. Hubo una serie de investigadores que descubrieron que hay un circuito, que es el circuito de la red neuronal por defecto, Default Network, que se encarga de actuar como piloto automático. Pero este circuito tiene un problema. El problema es que cuando estás en piloto automático, primero, la posibilidad de tener un accidente se multiplica muchísimo. Y segundo, que este piloto automático es lo que se llama the wandering mind, la mente que divaga, y que es la fuente de la infelicidad. Estar en piloto automático. Bueno, pues lo que demostró el doctor Judson Brewer con una serie de experimentos elegantísimos es que cuando nosotros nos abrimos a este espacio de sosiego, de paz y de tranquilidad, empezamos a interferir con ese circuito. La ventaja es que el circuito
automático está a su vez interfiriendo con un circuito importantísimo para mantener la atención, para aprender, para estar concentrado y para darte cuenta de lo que está pasando a tu alrededor. Es decir, lo que te permite el mindfulness, lo que te permite estar aquí y ahora, activando nuevos circuitos y desactivando circuitos que no te ayudan, es empezar a cambiar tu percepción de las cosas. Empiezas a observarte de una manera distinta, con mucha más compasión, con mucha más comprensión. Empiezas a ver a las demás personas con más benevolencia. Cuando el doctor Benson, mi primer maestro, empezó con sus enfermos a enseñarles lo que se llama la técnica de relajación, que es una técnica de mindfulness, lo que buscaba, como os he comentado, era la mejora de la salud. Pero conforme pasaron los años, sus propios enfermos que le seguían viendo, aunque estaban mucho mejor, le decían: doctor Benson, le voy a decir algo curioso, me he vuelto más creativo. Y claro, Benson de entrada, como no le interesaba, dice: pues estupendo, enhorabuena. Pero cuando se lo empezaron a decir más y más, ya prestó atención. Dijo: ¿y esto a qué se debe? Entonces empezó a estudiar cómo la respuesta a relajación afecta al proceso creativo. ¿Por qué sabemos que esto es así? Porque cuando se utiliza electroencefalografía de alta precisión, se ve que una persona muy estresada tiene un ritmo de ondas, sobre todo en el hemisferio izquierdo, muy rápido, se llama alto beta, es el cerebro agitado. Y el hemisferio derecho tiene ondas tipo alfa. Pero cuando una persona encuentra ese espacio de calma y de sosiego, el alto beta empieza a hacerse más lento y las ondas alfa empiezan a extenderse. Y grupos más grandes de neuronas de los dos lados de los hemisferios cerebrales, o sea, de los dos hemisferios cerebrales, empiezan a dialogar entre sí. Y por eso empezaban las personas a decir que eran más creativas, que estaban viendo las cosas con más amplitud. Las ondas cerebrales han sido la gran apuesta para comprender esto, el ver los cambios de registro. Y para que os hagáis una idea, hay fundamentalmente 3 tipos de ondas, aparte de las beta, están las alfa, las teta y las delta. Las alfa son las ondas más habituales en el mindfulness, ondas lentas y muy amplias, y en esas ondas el cerebro es especialmente creativo. Ese es el momento donde de repente empiezas a ver cosas que no habías visto. Las ondas teta las produce el hipocampo y es el momento en el que empiezas a revivir cosas que te sucedieron en el pasado, que en su momento no las pudiste digerir, pero bajo una conciencia madura ya puedes digerirlas. Se están reactivando recuerdos antiguos. Las ondas delta son muy difíciles de captar porque se confunden con las ondas que produce la musculatura del cuello, pero algunas personas muy expertas son capaces de producirlas y están asociadas sobre todo con gran capacidad sanadora dentro del organismo. Voy a usar una metáfora. A mí las metáforas me encantan porque te permiten visualizar cosas cosas que son complejas de explicar con palabras. Mirad, nuestra mente es como un océano revuelto, donde hay olas grandes, impetuosas, agresivas. Y, pues claro, esto nos afecta a nuestra vida, nos afecta en la salud, nos genera tensión, sube el colesterol, sube los lípidos, sube la glucosa, sube el cortisol, en fin, un montón de lío. Cuando una persona se va sosegando, cuando una persona se va calmando, es como si pasara de la superficie del océano con esas ondas, con esas subidas y esas bajadas, a un espacio un poquito por debajo. Entonces ya estás debajo, ya estás en el agua, ya te has sumergido, no estás muy profundo, pero miras hacia arriba y aunque sientes la agitación de las olas, no te están afectando tanto. ¿Cuántas veces nos habrá pasado más de uno que estamos en un mar revuelto, te viene una ola y dices: esto es muy grande? Y en lugar de aguantarla como diciendo: conmigo no puede nadie, tú te sumerges y la ves pasar por encima. Pues es lo mismo, a medida que vas avanzando en la práctica del mindfulness, claro que se siguen produciendo olas, porque la mente
No para de producir esos pensamientos, pero ya no te atrapan, los ves como a distancia. Conforme vas profundizando, vas entrando en un sitio verdaderamente curioso. Un sitio que aquí está representado, para los que no lo podéis ver, como el fondo del mar, con sus corales, con sus peces. Este es el fondo de la mente humana. Y entonces, en el fondo, ¿tú qué ves? En el fondo, lo primero que ves son capacidades tuyas que no sabías que tenías. Por eso mejora la confianza, tienes más ilusión, tienes más alegría. Y también descubres aquellas cosas que están impactando negativamente en tu vida y que no sabías que tenías. Descubres, por ejemplo, hasta qué punto uno está centrado en sí mismo. Cosas que no son agradables de ver, pero cuando las ves, las puedes resolver. Si no las ves, no las puedes resolver. Y esto no te sucede como proceso sesudo, diciendo, a ver qué hay en el fondo. No, estás así y de repente lo ves, emerge. Es muy importante que entendáis una cosa. El mindfulness no busca cambiar a nadie. El mindfulness es un abordaje que lo que busca es enseñarte un camino para reencontrarte con tu verdadera identidad. Y ahora voy a explicar un poquito la parte más práctica, para que tengáis una idea más clara. La dificultad para hacer una práctica aquí es que hay muchos que estáis de pie y algunos que estáis sentados. Y los que estáis sentados os pueden ir muy bien, pero los que estáis de pie, si hacemos ejercicio de mindfulness, pues a lo mejor acabáis en el suelo. Entonces tampoco es plan. Entonces, yo os voy a decir en qué consiste. Sorprende que sea tan potente y tan sencillo. Mirad, ¿en qué consiste este espacio de serenidad? Consiste exclusivamente en entrenar un músculo, el músculo más importante del ser humano, que no es ni el bíceps, ni el tríceps, ni el cuádriceps, ni el anconeo, ni el sóleo. Es el músculo de la atención. Entonces, claro, tú tomas una posición sentado o tumbado, con la espalda recta, y lo que haces es sencillamente llevar tu atención a tu respiración. ¿Por qué? Porque la respiración es algo que está sucediendo aquí y ahora, en este momento. Entonces, es la referencia que tú tienes para ir entrenando tu atención. Entonces, ¿qué ocurre? Que te surge un pensamiento. Entonces, el pensamiento puede ser, ¿qué habrá hoy de cena? ¿Habrá pimientos rellenos de bacalao? ¿O estarán rellenos? ¿Sabéis de lo que hablo? ¿A que sí? ¡Claro! Pero esto va a suceder. El problema es cuando el pimiento te atrapa. Y entonces ya te ves, ¿me entendéis? Ya te ves comiéndote el pimiento. Ya te ha atrapado. Ya te ha atrapado. Entonces hay gente que dice, es que yo no puedo dejar de tener pensamientos. Ni yo tampoco. Si el tema es que no te atrape, entonces te das cuenta y dices, hoy, pimiento. Luego, esperas y vuelves a la atención. Y ese es el ejercicio de mindfulness. Entonces, ¿qué pasa en ese proceso? En ese proceso, la mente que está habitualmente agitada empieza a calmarse. De forma natural. Y cuando empieza a calmarse, tú te empiezas a encontrar mejor, porque lo que de verdad altera al ser humano es su mente. Yo os voy a contar un ejemplo para que veáis hasta qué punto esto es así. Tal vez alguno me lo ha escuchado, tú me lo has oído, Andrés. El caso de una enferma que yo tuve que se llamaba Margarita. Lo conocéis, ¿no? Fijaos lo que le pasaba a Margarita. O sea, Margarita, un dolor de estómago horribles. Horribles la pobre. Y toda la culpa era de su jefe. Cuando ella empezó a trabajar su interior, su tubo digestivo se mejoró, se quitó el dolor de estómago, su jefe era mejor persona, etcétera, etcétera. No nos damos cuenta hasta qué punto nosotros estamos generando esa agitación. Como no lo vemos, necesitamos algo que a nivel inconsciente esté funcionando, esté resolviendo, esté sosegando, esté tranquilizando. Entonces, la mente plenamente presente, que es lo que significa mindfulness, que tiene unos ejercicios, lo único que hace es irte entrenando en eso. Es decir, irte entrenando para que tú seas el dueño,
la dueña de tu atención. En un mundo que está permanentemente distraído, donde pensamos que la multitarea es lo normal. La multitarea es profundamente anormal. No hay un solo estudio científico que demuestre que el ser humano está hecho para la multitarea. Otra cosa es que vivamos así. Entonces se fractura la atención. Conforme tú vas ganando espacio, teniendo esos 5 minutos, 10 minutos, o mejor por la mañana, entonces dices, me voy a sentar. Me voy a sentar con tranquilidad. Me voy a poner una alarma suave, no te pongas el típico de martillos alemanes, de la alarma que te levantas y parece que te ha dado un yuyu. Te pones una música suave a los 10 minutos para olvidarte del reloj. Y dices, vamos a ver esto. Y entonces sencillamente, sentadito o tumbado, empiezas a notar la respiración. Y entonces te aparece el pensamiento, ¿qué habrá de desayuno? ¿O qué desayunaré hoy? Y tú no te enfadas. No. Tú haces como si tuvieras una mascota. No le arrancas el cuello cuando está aprendiendo. Tú la traes con firmeza y amabilidad y vuelves aquí. Y sigues en tu atención y se te vuelve a ir. Pero tú, con la misma paz y firmeza, lo vuelves a traer. Y te vas entrenando en eso. Y entonces, lo que va pasando con el tiempo es que la mente se apacigua, tu reactividad se reduce. Y empieza a haber un espacio para la respuesta. Somos criaturas muy reactivas. ¿Qué tal estás? ¿Por qué? No, yo solo te preguntaba qué tal estás, ¿no? Entonces, esa reactividad que es un fruto directo de la mente que rumia, de la mente que agita, esa reactividad se va reduciendo. Empiezas a tener más vitalidad, empiezas a tener más tranquilidad, empiezas a tener más energía, empiezas a tener más compasión. Entonces, lo que descubrieron estos científicos de la mente, sencillamente es que se puede vivir de otra manera. Pero tenemos que entender que nuestro problema no es la falta de tiempo. Yo sé que todos pensamos que el problema es la falta de tiempo. No es verdad. Comentaba esta mañana en un programa de televisión que un amigo mío austriaco se encontró en una casa de un bisabuelo suyo un periódico de comienzos del siglo XX. Agarraros a la silla. Sucesos, ciudad de Viena. Un tranvía atropella y mata a un anciano de 40 años. A comienzos del siglo XX la expectativa de vida era entre 35 y 40 años. Aunque viviéramos 500 años nos quejaríamos de falta de tiempo. No es un problema de falta de tiempo. Es nuestra excusa. Cuando uno se para y sabe que ese tiempo es importante, y esto lo digo sobre todo a las damas, porque las damas muchas veces, por condicionamiento social, pensáis que si dedicáis tiempo a vosotras sois egoístas. Y parece que tenéis que vivir solo en la entrega a los demás, y yo creo que es fundamental que os cuidéis a vosotras. Sí. Qué bueno. Claro. No creo que los hombres aquí protestaran. Espero que no. Pero es que es verdad, da la sensación de no. Es que si me ocupo de mí, claro que te tienes que ocupar de ti. Nadie que no se cuide puede, de una forma prolongada, cuidar de otras personas. Entonces, lo que yo sí os quisiera es invitar al menos a que buceéis en esto. Los que lo practicáis sabéis que funciona. Esto no es un tema de creerse, es un tema de probarlo, de verificar por ti mismo que estás mejor. Algunos hospitales más prestigiosos del mundo ya lo tienen absolutamente incorporado. Yo trabajo en un instituto en Silicon Valley y tienen incorporados montones de empresas esta metodología. Es decir, es algo que lo que te ayuda es a vivir de otra manera, a saberte manejar en medio de la tempestad con un componente de paz, con un componente de serenidad, con un componente de alegría y con un componente de entusiasmo, que si nos dejamos llevar por ese piloto automático con el que todo el día vamos con la lengua fuera, eso es muy difícil de experimentar. Entonces, yo sencillamente os animo mucho a que, lo practiquéis, exploréis, busquéis. Mira, una preciosa música que nos llama la atención como diciendo, sí, aquí hay una llamada del más allá diciendo prueba. Entonces,
Bueno, pues eso es todo lo que os quería decir y terminar con una, no sé si tendremos tiempo para alguna pregunta, pero terminar con una frase que a mí me impactó mucho de Albert Camus, ¿no? Albert Camus fue un gran filósofo, premio Nobel de Literatura en 1956, francés, y Albert Camus decía, en medio del duro invierno descubrí por fin que dentro de mí hay un ser invencible. Entonces, que sepamos que dentro de cada uno de nosotros hay ese ser invencible, que no es un canto a la arrogancia, no es un canto a la prepotencia, sino es verdaderamente reconocer que no hay entre vosotros, no hay entre nosotros nadie que haya sido llamado a la mediocridad. Todos hemos sido llamados a la grandeza. Pero para poder escuchar ese maravilloso Stradivarius en medio de la orquesta, hay que saber silenciar un poco los platillos. Bueno, muchas gracias.
Dios.